la invitación. Esperemos que Tacna le haya recibido con un buen clima. A esta hora estamos con bastante calor, a pesar del frío que se siente muy temprano. Cuéntenos por favor acerca de las actividades que ustedes están desarrollando a su visita aquí en Tacna. Bueno, hemos venido por dos cosas. En realidad hemos tenido una reunión hace unos minutos con el directorio de la Caja Municipal de Tacna, y dentro de un rato tenemos otro con el alcalde y el Consejo de Regidores. También sobre el caso de la Caja Municipal, que como ustedes saben es una institución financiera de propiedad del Consejo Provincial, que ya tiene una trayectoria de más de 30 años en el sistema financiero peruano y que es parte del sistema de cajas municipales que digamos es un modelo de desarrollo exitoso de las microfinancieras en el Perú, ¿no? Y el día de mañana tenemos unas actividades con cooperativas de ahorro y crédito, un curso de entrenamiento, de capacitación para cooperativistas y después una reunión con alguna cooperativa que opera acá en la región. Correcto. Quisiera empezar para que la gente que nos escucha pueda conocer un poco más de ustedes, porque a veces se les ha, creo que injustamente, señalado como la institución que está detrás de las cooperativas, aquellos que generan ahorro y que terminan siendo cerrados y que genera desconcierto. ¿Cuál es el trabajo, el por qué, la necesidad de la existencia de la SBS? Bueno, precisamente porque la gente pone sus ahorros en instituciones financieras de diverso tipo, ¿no? El más común es el banco, pero también existen las cajas rurales, las cajas municipales, las financieras, y desde el año 2018 la superintendencia también supervisa las cooperativas de ahorro y crédito. Hay que tener en cuenta que esto es lo más reciente, porque hasta ese año las cooperativas eran supervisadas directamente por su gremio, por la FENACREP. Entonces, cuando la superintendencia ha empezado a supervisar cooperativas, obviamente se ha encontrado con algún grado de desorden que había en el sector, ¿no? Y hemos encontrado también algunas entidades que no estaban en buen estado, que habían perdido su capital, en algunos casos incluso que habían habido situaciones fraudulentas de manejo de la cooperativa y que obligaron a su cierre. Lo positivo de todo esto es que ya desde este año 25 el sector cooperativo está en una etapa de estabilización, está en una etapa de crecimiento, está mucho más ordenado, y nosotros estamos tratando de acompañar a las cooperativas en ese camino hacia el crecimiento y el desarrollo, ¿no? ¿Qué significa esto, este paso que están dando, por ejemplo, las cooperativas, de lo que antes ocurría y que, por ejemplo, había algunos casos del cierre de algunas cooperativas que generaba el caos de aquellos que confiaban en esas cooperativas? Claro, digamos, habían casos, por ejemplo, en los cuales se trataba de cooperativas que no operaban, que tenían un nombre, un registro, pero que no tenían puertas abiertas. Había casos también de cooperativas que se habían usado directamente para actividades fraudulentas, por ejemplo, para emitir cartas fianzas en obra pública, ¿no es cierto?, para garantizar obra financiada por el Estado. Y habían otros casos en los cuales simplemente la marcha del negocio no iba bien. O sea, la ley establece cuáles son las causales en que una cooperativa de ahorro deja de operar. Cuando pierde su capital, cuando pierde su patrimonio, en fin. Y eso es lo que se verificó en algunos casos. Esto, yo hablo de que es una nueva etapa porque al principio, cuando la superintendencia recién empieza a supervisar cooperativas, yo creo que hay un mutuo desconocimiento, tanto de la superintendencia hacia las cooperativas como de las propias cooperativas, una desconfianza hacia un supervisor que no conocían. Y yo creo que en estos años que han transcurrido eso se ha ido, digamos, mutando en una relación de mucho más confianza, porque entre otras cosas nosotros hemos empezado ya desde este año a acomodar la regulación aplicable a la realidad del sector cooperativo, ¿no? Y eso ha sido útil para, conociendo un poco mejor el sector, responder vía regulación y supervisión a lo que es la realidad del sector, que tiene semejanzas, pero no es igual al sector financiero. ¿De acuerdo? Tiene semejanzas en el sentido de que usted puede ahorrar en una cooperativa, puede prestarse plata en una cooperativa, pero una cooperativa es de todos los socios. No tiene dueños como una institución financiera común y corriente. Como un banco, o incluso como una caja municipal cuyo dueño es la municipalidad provincial. Pero la cooperativa es de todos los socios y por lo tanto los socios tienen también un deber de ser parte de la administración de la cooperativa y no permitir que la cooperativa sea mal administrada, que es lo que ocurrió en algunos casos, ¿no? Correcto. Entiendo que ahora, a diferencia de lo que antes ocurría, es que al colocar a las cooperativas bajo estas nuevas reglas,
permite que también el dinero, que justamente las personas confían en estas cooperativas, tenga una suerte de seguro. Porque ocurrió mucho, en muchas oportunidades, incluso como medio de comunicación nos tocó informar, de que ante el cierre de una cooperativa la gente no sabía si iba a lograr recuperar su dinero. Creo que poco o nada se podía recuperar. Tal cual. La ley que ordenó la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito estableció un fondo de seguro de depósitos, como el que existe para los bancos y las financieras. Hay un fondo de seguro de depósito que cubre 5.000 o 10.000 soles por cliente, dependiendo del tipo de cooperativa, el tamaño de la cooperativa, digamos. Eso recién ha empezado a operar, este último aspecto, la cobertura por el fondo, ha empezado a operar este año, recién el año 25. Y ya han habido 2 cooperativas este año que han sido cerradas y donde se les ha devuelto a los socios todo su dinero porque estaba asegurado por el fondo, más allá de que la cooperativa en sí no tuviera activos. No importa que la cooperativa no tenga activos porque el fondo, que es un tercero, garantiza eso hasta los niveles que hemos señalado. Entonces, eso, como usted dice, es un elemento que le brinda mayor seguridad a los cooperativistas a la hora de poner su dinero. Y termino la respuesta a esta pregunta diciéndole que en la página web de la superintendencia está la información de las cooperativas que tienen ese seguro de cobertura. Porque para tener el seguro se tiene que pagar, como en todo seguro, una prima. Y se tiene que pagar una prima durante un tiempo y seguir pagándola. Y hay cooperativas que no han estado cumpliendo y que no tienen la cobertura. La mayoría, felizmente, sí lo tiene, pero esa información es pública, así que hay que mirarla también. Y esa era la siguiente pregunta, es decir, ante esta noticia, muchas personas se preguntan, ¿y la cooperativa en la cual tengo mis ahorros cuenta con ese seguro? Es decir, independientemente del buen o mal manejo de la cooperativa, ¿estoy a salvo si pasa algo con esa cooperativa? O sea, ¿hay un acceso al cual pueden ingresar y verificar? Sí, está en la página web de la superintendencia, de la www.sbs.gov.pe. Ahí está la información de las entidades cooperativas que están cubiertas por este fondo. Ahora, yo insisto en una cosa. En una cooperativa, a diferencia de un banco, el cooperativista tiene que ser más responsable, porque el cooperativista no es solo un cliente. El cooperativista también es un socio. Entonces, él tiene que, a través de sus órganos de administración, vigilar, por ejemplo, para que la cooperativa cumpla con pagar las primas y tener cobertura. Eso es parte de su rol como asociado, ¿no? Correcto. ¿Qué indicadores o recomendaciones se da a la población cuando, por ejemplo, se ve tentado por intereses muy atractivos, que no se ve normalmente en el mercado, en los bancos y en las cajas? ¿Qué debería hacer ahí la persona que tiene un dinero ahora que tal vez está retirando su AFP? Bueno, usted lo ha dicho, cuando hay una tentación por un interés muy alto, lo primero que uno debe hacer es sospechar, ¿no es cierto? Porque en este mundo nadie regala dinero y nadie regala, por lo tanto, tampoco una tasa de interés que no tenga sentido. Si a mí me ofrecen una inversión con un retorno de 30% al mes, entonces eso es imposible de generar. Sobre todo sabiendo los antecedentes que en el Perú existen de hace muchos años, con casos emblemáticos, ¿no es cierto?, como el de CLAE, por ejemplo, en su momento, hace muchos años. Entonces, lo primero que hay que hacer es el retorno demasiado elevado en muy poco plazo. Eso tiene que generar desconfianza, porque no es realista, porque el dinero no crece pues en los árboles, ni se multiplica mágicamente. Y nuevamente, la información en la web de la superintendencia está la información de cuáles son todas las instituciones que están autorizadas a captar ahorros del público. Porque para captar ahorros del público hay que tener una autorización de parte del Estado peruano, precisamente por lo delicados que son los ahorros. Y para captar inversiones hay que tener una autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores también. Toda esa información está en la web. Usted en la web de la SBS puede encontrar las instituciones supervisadas por nosotros que están autorizadas a captar ahorros del público, y también puede encontrar aquellas otras instituciones que hemos encontrado que sin autorización están captando y que hemos denunciado, porque además eso es delito. Captar ahorros sin tener autorización es un delito establecido en la ley. Y nosotros, cuando encontramos eso, denunciamos a las personas. Quisiera ampliar ese punto más adelante, porque para Tacna ustedes también emitieron algunas alertas justamente sobre captación de ahorros sin previa autorización. Pero hablando del tema de intereses, sé que estamos en un libre mercado, pero tal vez sería bueno precisar, y hay algunas personas que en redes sociales dicen, pero los bancos no ofrecen intereses generosos.
a diferencia de estas cooperativas, no quiero hablar solamente de cooperativas, ¿no? Empresas X que quieren ofrecer este tema de intereses. ¿Cómo manejar o cómo explicar eso a los ahorristas? Bueno, todo es cuestión de información en realidad, ¿no? Las tasas de intereses, por ejemplo, la superintendencia hace muchos años publica las tasas de interés que las instituciones financieras ofrecen, tanto para créditos como para ahorros. Es verdad que la tasa depende de muchas condiciones. Hoy día, por ejemplo, en general, las tasas de interés están a la baja, porque después del año 22-23, que Perú tuvo un pequeño pico de inflación hacia el 8 y pico %, después de muchos años, de ahí las tasas han empezado a caer. En el Perú, en Estados Unidos, en todas partes las tasas están cayendo, ¿no es cierto? Ahora, dentro de esa caída uno puede comparar lo que le paga una caja municipal, lo que le paga una financiera, lo que le paga una cooperativa, y sobre eso tomar una decisión, pero siempre desde un punto de vista realista, porque nadie le va a pagar una cifra que a usted le abra los ojos porque se la ofrecen. Como le decía hace un rato, lo primero que tiene que generar es desconfianza. Porque en un nivel económico como tiene el Perú, con una inflación que está alrededor de 2% al año, entonces una tasa de 5, 6, no sé, pues ya es positiva respecto a la inflación. Una tasa de 30 al mes es mentira, directamente es mentira. Correcto. Y esto me da pie a hablar un poco de las empresas que en los últimos años captan mucho la atención. A quienes a veces se le denomina como empresas piramidales. No sé si ustedes como superintendencia también fiscalizan, porque son empresas que te ofrecen por determinados productos ganancia casi al 100%, y parece que cumplen, pero eso parece... Bueno, la pirámide, como su nombre lo indica, es una fórmula, además que existe hace muchos años, de captación ilegal. Eso es delito. O sea, una pirámide es un delito. Cuando alguien hace eso, arma eso, ofrece eso, está cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque lo único que hace es recolectar plata de otras personas, y con las nuevas personas que van entrando le va pagando a la gente que entró al comienzo. Entonces, claro, si yo entro recién al negocio porque un amigo me habló de eso, seguramente al comienzo me van a pagar mis intereses. Y yo voy a decir: ah, me están pagando, quiere decir que esto funciona. Esto funciona. Por gusto me están metiendo miedo porque a mí me están pagando. Pero ¿qué pasa? Me están pagando no con lo que mi plata produjo, sino me están pagando con lo que a otras personas les están cobrando por entrar también. Entonces, por una cuestión simplemente física, matemática, eso se va a acabar en algún momento. Porque en algún momento dejan de entrar nuevos integrantes y ya no hay con qué pagar a los antiguos ni a los nuevos. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, en casos como Claes, ¿no? Eso nosotros tratamos de ubicar cuando eso sucede, y como le decía hace un rato, cerramos el negocio si es que tiene una ubicación física y denunciamos ante la Fiscalía esa conducta. Correcto. Eso sabemos que, de acuerdo a su competencia, pueden cerrar un negocio, pero ¿eso se canaliza ante el Ministerio Público? Sí, correcto, es delito. Nosotros, de acuerdo a la ley, nosotros tenemos el auxilio de la policía y del Ministerio Público para cerrar el negocio. Sabemos que en esta época, digamos, de virtualidad y de digitalización, ya muchas de estas cosas son casi que virtuales y no operan físicamente, pero sí contamos con el apoyo del Ministerio Público porque, como le digo, la captación ilegal de ahorros o inversiones es delito. Correcto. Hablando de eso, de la captación, ustedes como superintendencia enviaron unas alertas en el caso de Tacna puntualmente de que personas o empresas buscaban captar dinero. ¿Se mantienen esas alertas? ¿Hay una intervención adicional que nos puede indicar? Se mantienen. Nosotros, como le decía hace un rato, lo que hacemos nosotros es tratar de monitorear este tipo de actividades. Hace 25 años ese monitoreo se hacía como paseando las calles, ¿no? Y caminando y viendo cuando había un letrero que decía pago tanto por tu plata. Ahora es mucho más complicado hacerlo de esa manera porque todo se ofrece pues en redes, ¿no? Hay un montón, a veces uno ve plataformas como TikTok, por ejemplo, y le salen ese tipo de cosas, y no es que haya un local. Entonces hay un monitoreo de redes. Pero lo más importante siempre es la información que viene del público. Es cuando alguien, porque tenemos canales para eso, alguien nos dice: oiga señor, esta empresa a mí me está ofreciendo tanto. Y nosotros tomamos nota, hacemos la verificación, y si efectivamente es el caso, ponemos una alerta diciendo:
esto es captación ilegal. Y esas alertas, como le decía hace un rato, están en nuestra web. No es que sale la alerta y ahí desaparece, están permanentemente, porque a veces esos se cierran, se esconden y vuelven a aparecer por otro lado. A veces le cambian de nombre y aparecen por otro lado. Hay que estar permanentemente persiguiéndolas, ¿no? Y hablando acerca de esas alertas, y para ser más precisos, en el caso de Tacna, ustedes alertaron acerca de la empresa Oscar Capital Inversiones EIRL o Oscar Capital Inversiones. ¿Se mantiene la alerta? Sí, correcto, se mantiene. ¿Ustedes han buscado algún tipo de descargo o cuál es el procedimiento en esos casos? Bueno, el procedimiento, como le indicaba, es nosotros encontramos la oferta, incluso a veces lo hacemos con personal encubierto, ¿no? Por ejemplo, vemos un video en TikTok o vemos físicamente que eso ocurre y enviamos a una persona. Y esa persona llega a hacer una inversión o un depósito para que eso sirva de ¿qué? De prueba. Entonces, con eso inmediatamente nosotros coordinamos con el Ministerio Público y la policía, se cierra la oficina, si es que hay una oficina, se incauta todo lo que haya e inmediatamente eso queda ya a disposición del Ministerio Público, porque es el Ministerio Público el que continúa con el tema, dado que es una figura penal, ¿no? Y ahí nosotros dejamos de tener injerencia en el asunto. ¿Ese fue el caso de Oscar Capital? ¿Se hizo alguna incautación? No estoy seguro de si hay una incautación, tendría que confirmárselo, pero sí se ha avanzado en el tema, ¿no? Correcto. Bueno, para evitar de que si en algún momento ha habido algún tipo de ofertas de este tipo de negocios, las personas puedan tener el cuidado necesario, ¿no? Porque entiendo ese es el objetivo. Porque exactamente las personas al fin y al cabo tienen que tomar las decisiones. Las personas tienen que tomar las decisiones, pero yo le diría incluso que es importante las alertas, es importante revisar la web, pero más importante es tener sentido común, porque este tipo de personas inescrupulosas cambian de nombre. O sea, si nosotros sacamos una alerta como la que usted ha señalado de Oscar EIRL, mañana se va a llamar Juan Pedro seguramente, pero no van a cesar en su empeño hasta que no se les meta presos, que es lo que le corresponde hacer al Ministerio Público. Entonces, más allá de las alertas y de el mantenerse informado, que es importante, también es importante desconfiar. Es importante, cuando alguien me ofrece algo que no tiene sentido por lo atractivo, yo lo que tengo que hacer es, veo la página web de la Superintendencia, veo la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores y ahí voy a encontrar. Si ahí no está esa empresa, entonces mejor no. Correcto. Y denunciarlo. Por otro lado, la inclusión financiera, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de eso? Porque entiendo que es parte del trabajo de usted con Superintendencia. También el Perú es un país muy diverso, es un país donde las regiones son muy diversas entre sí y es un país que tiene muchos retos y muchas oportunidades. Uno de ellos tiene que ver con inclusión financiera. En este momento, a nivel nacional, estamos alrededor de 70% de adultos que tienen algún tipo de servicio financiero, ya sea una cuenta o una billetera digital ahora que están de moda. Esto ha saltado desde el año 20 o 19, que era 40% de adultos, hoy día estamos casi en 70%. Es un salto muy grande, es 30% en 6 años, pero igual estamos a 30% de cerrar la brecha que debería ser 100%. En este país y en cualquier país, todo adulto debería tener algún tipo de servicio financiero. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque en el mundo de hoy el servicio financiero es esencial. Es como tener energía eléctrica, es como tener agua, es como tener internet. No se puede, incluso si uno tiene un pequeño emprendimiento o hace algún tipo de servicio técnico o profesional, ¿cómo le pagan hoy en día? Si usted no tiene alguna billetera digital o una cuenta, ¿qué es lo que va a pasar? A usted no le van a poder pagar, ¿no es cierto? Incluso para programas de ayuda social, como Juntos, como Pensión 65, es mucho más fácil y mucho más barato hacer esos pagos a través de mecanismos digitales que a través de dinero físico. Entonces, el reto que tenemos es llegar al 100% de la población peruana en el corto plazo. Correcto. ¿Y cómo está Tacna? Porque usted nos menciona que hay un 70%, ha habido un avance considerable a nivel nacional, pero ¿cómo está Tacna? Sí, está más o menos por el promedio. Digamos, no es la región que está peor, digamos, pero tampoco es la que está liderando, ¿no? Está más o menos como el promedio.
es claramente, digamos, la parte baja de la escala está en las zonas altoandinas, rurales y amazónicas, por cierto, donde hay menor llegada incluso de las oficinas, de los bancos, ¿no es cierto? La zona de costa, donde hay además muchos asentamientos urbanos, es donde el promedio está más elevado, ¿no? Correcto. ¿Y cómo se potencia eso para justamente cerrar esas brechas y que las personas adultas pueden tener acceso a una cuenta y hacer una billetera digital que ahora es muy útil para cualquier negocio o emprendimiento? Yo creo que yo haría una reflexión sobre un tema que hablábamos hace un rato, así como el que me ofrezcan a mí una tasa de retorno de 30% me debería generar desconfianza. También el yo manejar una billetera electrónica me debería generar confianza, porque me facilita la vida. Hoy día el señor que vende helados, el señor que vende marcianos, el señor que vende refrescos o lo que sea, le va a aceptar un pago con billetera digital. Y si usted tiene una billetera digital, además no va a tener que usar dinero, lo cual es más seguro. Pero eso también implica una responsabilidad sobre el uso de la billetera, porque uno no puede dejar, por ejemplo, tener la billetera digital en un teléfono y dejar la clave apuntada en un papelito en la mesa de noche. Uno tiene que cuidar su información porque la información es muy sensible en esos casos, ¿no? Educación financiera. Educación financiera es esencial, y cuando hablamos de educación financiera hay que resaltar que no hablamos de educación financiera solamente para la gente que no tiene acceso todavía al sistema financiero. Hablamos de educación financiera para todos, precisamente para contestar una pregunta que usted me hacía al comienzo: ¿qué hace la superintendencia, por ejemplo? Eso también es educación financiera, para entender cuál es el rol, cuál es la importancia, qué servicios me puede prestar a mí la superintendencia, qué me puede dar como ciudadano. Por ejemplo, si usted necesita información sobre la central de riesgo, sobre su récord crediticio, usted lo puede conseguir de la superintendencia, incluso se puede conseguir en línea, no tiene que ir a una oficina para conseguirlo. Hay varios programas que tienen que ver con herederos informados. Por ejemplo, si fallece mi padre, mi madre, y yo quiero saber si tiene dinero en alguna cuenta, antes yo tenía que ir banco por banco y tocar la puerta. Ahora hay una central en la superintendencia donde se puede ver eso. Hay una central también para el SOAT, donde usted puede ver por placa, por ejemplo, que quiere comprar un auto. Viene un amigo y le ofrece: mira, este auto está nuevecito, nunca ha chocado. Bueno, usted mete la placa a esa base de datos de la superintendencia y le va a salir todos los siniestros que ha tenido del SOAT, y va a permitir que no lo engañen con el precio de un vehículo a la hora que quiere comprar. Todo eso está en la web de la superintendencia. Pero lo que queremos además es abrir más oficinas a nivel nacional para tener no solamente medios digitales, sino personas que atiendan a los ciudadanos, que les expliquen estos servicios y que les den la información. Permítame tocar un tema adicional que personas que también nos siguen en las redes sociales nos consultan. El tema del retiro de la AFP. Entendemos que la SBC tiene competencias en establecer el cómo tramitar esto, pero también ustedes fiscalizan de que se cumplan los plazos, los cronogramas y las fechas. Sí, en realidad el cómo, nosotros sacamos un reglamento operativo que establece básicamente el tema de plazos y algunas obligaciones. El cómo ya se ha establecido a través de una solicitud digital, ¿no es cierto?, que se hace en un cronograma que está determinado por el número, el último dígito del DNI, y que es el mismo sistema que se ha empleado por los anteriores retiros. Nosotros lo que fiscalizamos es que eso se haga de acuerdo a lo que la norma establece. Por ejemplo, si yo presento mi solicitud el día de hoy, a mí me deberían dar la primera cuota, porque son hasta 4 cuotas, dentro de un mes, ¿no? Y a raíz de esta ley lo que se genera normalmente es mucha consulta, por ejemplo, sobre el nivel del fondo, porque a veces las personas, a diferencia de lo que ocurre con un banco, con una caja, con una cooperativa, que usted sabe cuánto tiene en el banco, pero a veces en la AFP uno no sabe, porque como es una plata para futuro, uno no tiene idea. Entonces a veces quiere hacer el retiro y se da cuenta que no tiene la plata que pensaba que tenía. O que está vacío porque ya retiró la vez pasada, ¿no es cierto? Entonces a veces nos consultan ese tipo de cosas. Pero todo eso está documentado y todo eso nosotros lo respondemos, ¿no? Caso por caso. Perfecto. ¿Se puede? ¿Hay canales? ¿Cómo la población puede recurrir a ustedes? Sí, hay canales. Nosotros tenemos canales digitales en la página web nuestra. Están todos los canales. Tenemos canal telefónico, tenemos correo electrónico, tenemos WhatsApp, todas las redes sociales para que nos consulten por ahí. Y como le digo, se responde a todo el mundo. A nivel telefónico tenemos un nivel de respuesta encima del 95% de llamadas atendidas.
incluso en épocas pico como cuando ocurre este caso con el retiro de las 4 ítems. Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un gusto conversar de estos temas. Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Tenemos que hacer nosotros una